¿Sí la vimos, ingenieros, o no? Sí, ¿Me profe. escuchan? Ok. Bueno, entonces, bueno, como dicen, el concepto que estamos viendo es el límite de resistencia a la fatiga, ¿ok? Para este concepto, acuérdense que cuando hablamos de resistencia es porque es una propiedad mecánica y es el valor máximo que puede soportar un material a cargas que generan fatiga o esfuerzos que producen fatiga. Esa es la situación de este concepto. Ahora, para poder identificar o encontrar o conocer ese valor de límite de resistencia a la fatiga o resistencia a la fatiga, nos podemos apoyar de dos criterios. Uno es muy conservador, un método conservador, en donde el límite de resistencia a la fatiga de un material se puede calcular conociendo la resistencia última del material multiplicada por 0.5, que a su vez este dato solamente se tendría que aplicar a materiales aceros que tengan una resistencia última a la tensión de 200 kilolibras como pulgada cuadrada como un valor máximo, tendría que ser menor que ese valor, ¿sí? Si su acero es mayor, pues no podemos utilizar este criterio, ¿ok? Y tampoco, si es mayor, quiere decir que el material, pues puede ser que ya estemos hablando de un material frágil, ya no un material dúctil, tomando en cuenta entre los aceros. Entonces, vamos a identificar estos datos, ingenieros, para que estos conceptos, para que pues veamos el método que es menos conservador, que yo recomiendo más, que es más útil, porque el método de la gráfica que están viendo aquí en pantalla nos da un valor de límite de resistencia a la fatiga que considera pues las características físicas de la pieza que vamos a utilizar en cuanto al acabado. El tipo de acabado, si es un acabado rugoso, si es un acabado menos rugoso, si va haciéndose más fino ese acabado, lo que va a suceder es que el límite de resistencia a la fatiga del material va a ser mayor. Quiere decir que si ustedes toman una barra de acero y si la compran, la barra de acero, y así tal como la compraron con esa superficie rugosa, la utilizan para poder transmitir potencia y sostener elementos, pues el problema, bueno, va a ser muy difícil que puedan colocar un elemento por la rugosidad de la pieza, pero si logran colocar un elemento ahí, esa rugosidad genera concentraciones de esfuerzo, ¿sí? ¿Sí me escuchan, ingenieros? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que va a pasar, ingenieros, es que, pues con esas concentraciones, el material resiste menos a la fatiga. Y bueno, en esta gráfica, pues como pueden ver, las curvas que maneja la gráfica, pues son curvas en donde nos están diciendo, bueno, dime cómo vas a utilizar tú la pieza y yo te voy a decir más o menos cuál sería el valor del límite de resistencia a la fatiga que podrías utilizar. Y conociendo la resistencia última a la tensión, vamos a pensar que nuestra resistencia última a la tensión sea de 40 kilolibras sobre pulgada cuadrada, tomando en cuenta el sistema internacional, que sería el eje de las X en la parte inferior de esta tabla. Si ustedes quieren usar el sistema inglés, sería la parte de arriba, ¿sí? Pero bueno, voy a utilizar 140 kilolibras sobre pulgada cuadrada y vean cómo sería el límite de resistencia a la fatiga para la curva de tal como se forjó la barra. Su límite de resistencia a la fatiga estaría aproximadamente de 25, sería aproximadamente 25 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Pero si yo tomo a 140 kilolibras sobre pulgada el valor de rolado en caliente, que es una superficie un poquito menos áspera que tal como se forjó, me doy cuenta que el valor sube a más o menos 30 y casi 35 o menos 33 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué pasa? El material resiste más cuando su acabado superficial es mejor, es más fino, ¿sí? Si ustedes las piezas, como lo vamos a hacer en los árboles de transmisión, las maquinan, pues el acabado que hacen es una superficie un poquito más fina que el caso del rolado y que tal como se forjó, y hay un maquinado.
vean que soporta la capacidad del material a soportar cargas por fatiga es mayor. Si ustedes pulen la pieza o la lijan, pues vean que aumenta su capacidad a resistir cargas por fatiga. Entonces, pues, ¿qué les conviene a un árbol de transmisión? ¿Usarla tal como se forjó o maquinarla, ingenieros? ¿Qué les convendría? No, pues maquinarla. Maquinarla, ¿verdad? Entonces, y prácticamente en un árbol de transmisión, pues, no podemos evitar el maquinado. Se le tendrá que hacer el maquinado porque a la hora de escalonar el árbol de transmisión, pues ya es un maquinado, ¿sí? Si quieren colocar un engrane, pues mejor maquínenlo. Si quieren colocar un rodamiento, inclusive el acabado, el maquinado tendrá que ser más fino que el puro maquinado normal, para que podamos colocar y sostener ese rodamiento a presión. Entonces, bueno, estos son los casos, ingenieros. Y vamos con el siguiente dato, pero antes de este dato quiero comentar que, pues, el concepto de fatiga, pues, el puro concepto de fatiga se refiere a cuando el material cede a fuerzas que están variando con el tiempo, y esas fuerzas produzcan esfuerzos dentro del material y están variando con el tiempo de un valor mínimo a un valor máximo y se conviertan de tensión a compresión. Entonces ya se conocen como fuerzas por fatiga o condiciones por fatiga. Entonces, para poder conocer qué tanto un material soporta esas condiciones, se hace la prueba de la viga rotativa, que es esta máquina que están viendo aquí en pantalla, se toma una probeta con condiciones ideales, se le somete a ciclos de carga y pues el tiempo y los ciclos que soporte se registran con los esfuerzos y se toma ese dato, ¿sale? Para poderlo usar en las propiedades mecánicas de los materiales. Y pues vamos a leer este párrafo para poder ir reconociendo otra vez este concepto. Y le voy a pedir, por favor, al ingeniero Charlie Ramírez que nos lea, por favor. Estimación de criterio de falla por fatiga. La mejor información de resistencia a la fatiga de un material en alguna parte de su vida finita o de su límite de resistencia a la fatiga en vida infinita proviene de las pruebas de montaje prototipo o reales del diseño. También se genera en pruebas a la fatiga de muestras tomadas del material específico, tal como se fabrica para la pieza, es decir, fundido, forjado, maquinado, etc. Si esto falla, es probable que haya datos acerca de la resistencia a la fatiga en la literatura del tema o de los fabricantes del material. Creo que apagó su micrófono, profe. Perdón, ingenieros, perdón, es que desconecté el micrófono porque por acá están haciendo unas construcciones y están haciendo bastantes ruidos. Les comentaba yo que, bueno, aquí la lectura está hablando de un concepto que le llama vida finita. Esta vida finita surge de las fuerzas y esfuerzos que soportan los materiales a la fatiga. Recuerden que en las gráficas que yo les mostré, ahorita se las voy a poner, que les puse la clase pasada, estas gráficas son los resultados de ciertos materiales que al aplicar esfuerzos empezaron a fallar a ciertos ciclos de esfuerzo, ¿sí? A ciertas vueltas, a ciertos números de vueltas. Obviamente las vueltas eran miles de vueltas, ¿sí? Pero se dieron cuenta que por debajo de el esfuerzo que usaran, por debajo de esta línea horizontal, cuando ya la línea era horizontal en el caso de los aceros, ¿sí? O los hierros, pues el valor por debajo de esta curva pues era seguro para utilizar cargas por fatiga, y decían que ese valor pues nos daba una vida infinita. Si nosotros sometemos a un acero con tratamiento térmico a un esfuerzo menor de 82, 83 kilolibras sobre pulgada cuadrada, pues nos va a dar una vida infinita de ciclos, ¿sí? A eso refiere, infinita de ciclos. En el caso del aluminio, cuando le aplicamos un esfuerzo, aunque hagamos el esfuerzo lo hagamos más pequeño, si se dan cuenta, la línea siempre desciende, y al descender siempre termina en una falla.
dependiendo del número de ciclos. Entonces, a esto se le conoce con los aluminios, con los bronces y con los cobres como una vida finita, que si termina la vida de ese material al número de ciclos de esfuerzo. Entonces, bueno, con esto, pues, refiere lo que nos acaba de leer el ingeniero, que, pues, la vida finita se refiere en el caso de los materiales dúctiles como los aceros, los cobres, los bronces y los aluminios, y el límite de resistencia a la fatiga en vida infinita habla para los aceros, ¿sale? Solamente para los aceros. Vida infinita tienen límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Y son los aceros. Entonces, esos datos provienen, como dice aquí, de pruebas prototipo, de una prueba destructiva del material. Se registra ese dato y se obtiene su valor, ya lo podemos utilizar, pero no en todos los casos vamos a encontrar ese registro de la resistencia del material a la fatiga. Y pues para poderlo registrar, nosotros más bien para poderlo conocer, necesitamos hacer ciertos análisis de cálculos tomando en cuenta ciertas teorías de la resistencia de los materiales. Y de ahí viene el concepto de estimación de la resistencia a la fatiga teórica. Cualquier dato, ingenieros, que ustedes obtengan de esta tablita que les estoy mostrando ahorita, ¿sí la están viendo? Sí, profe. ¿Sí la están viendo, ingenieros? Cualquier dato que tengan de esta tablita o que obtengan de esta gráfica del límite de resistencia a la fatiga, quiero comentarles que el límite de resistencia a la fatiga se representa con la letra S mayúscula subíndice E', ¿sí? Para los aceros y hierros, y que la resistencia a la fatiga, vean, resistencia, ya quité la palabra límite, resistencia a la fatiga, se representa con S mayúscula subíndice F' para los aluminios, cobres y bronces, ¿sí? Ese concepto que obtengan de esta tablita o de la gráfica que está acá, es el valor teórico del límite de resistencia a la fatiga o resistencia a la fatiga para los bronces, cobres y aluminios, ¿sí? Entonces, vean, el factor teórico se obtiene de estas tablas. Nosotros vamos a buscar el valor real, el aplicable al diseño ya de un árbol de transmisión o de una flecha de transmisión de potencia mecánica. El valor que nosotros usemos tiene que ser un valor real, y el valor real consiste en lo siguiente. Le voy a pedir al ingeniero Efrén Cristian que nos lea, por favor, ahora el párrafo. Sí, no sé si es mi internet, pero sigo viendo lo que es lo de factores de corrección. ¿Sí estamos ahí? Los demás ingenieros, sí, factores de corrección es la pantalla que quiero que vean. Ah, perfecto, perdón. La resistencia a la fatiga o los límites de resistencia a la fatiga que se obtienen de muestra estándar de prueba a la fatiga o estimados con base de pruebas estáticas deben modificarse para justificar las diferencias físicas entre la muestra de prueba y la parte real que se diseña. Ok, muchas gracias, ingenieros. Vean, aquí nos está hablando de muestras estándar de pruebas a la fatiga. Las muestras estándar de pruebas a la fatiga o estimados en base a cargas aquí dinámicas, físicas, son los valores que se obtienen con estas tablas o con este criterio de esta tablita que les estoy mostrando aquí. Pero nosotros necesitamos usar esos valores reales, porque las condiciones que se obtienen con estas gráficas y con esta tabla, pues fueron de una probeta que fue considerada como condición ideal en su tamaño no mayor a 10 milímetros, en un acabado espejo, y que la probeta se consideraba homogénea e isotrópica. Resulta que nosotros, cuando diseñemos un árbol de transmisión, pues ya dijimos ya desde cuándo que va a dejar de ser homogéneo e isotrópico, ingenieros, ¿sale?
Entonces, cuando el árbol deja nuestra flecha o nuestro árbol, empezamos a cambiar de forma sus diámetros y le colocamos ranuras para cuñas, ranuras para anillos de sujeción, pues ya deja de ser homogénea isotrópica, ¿sale? Entonces, también, eso aparte de eso, también la temperatura afecta a la pieza. Si nosotros vamos a usar esa pieza donde en su uso va a elevar su temperatura a un valor mayor a 450 grados centígrados, entonces la temperatura reduce la resistencia a la fatiga. No sé si recuerden, en resistencia de materiales uno vieron esfuerzos térmicos, ingenieros. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? De ese tema más o menos, profe. Es esfuerzos térmicos, donde veían un factor por temperatura, ¿sí? Había un factor por temperatura en esfuerzos térmicos. Bueno, resulta que el caso de la temperatura afecta la resistencia del material, entonces se debe considerar, bueno, condiciones ambientales nos afectan en la resistencia del material. Si ustedes toman una barra de acero nuevecita salida del horno, de la fábrica, y esa barrita de acero la sacan a la intemperie y empieza a llover o la mojan, pues empieza a oxidarse. Esa condición afecta la resistencia del material, ¿sale? Si ustedes agarraron esa pieza, esa barrita, y chin, de repente se les cayó y se les generó ahí una discontinuidad geométrica porque se abolló, pues eso es una reducción de resistencia a la fatiga. Entonces, condiciones de temperatura, condiciones ambientales, el óxido que produce, afecta a la resistencia a la factura, a la resistencia a la fatiga, perdón, y también el caso del tamaño de la pieza afecta la resistencia a la fatiga. No es lo mismo la probeta que se utilizó en la prueba destructiva de 10 milímetros como máximo tubo de diámetro, ¿sí? A un árbol de transmisión que nosotros vamos a usar para una turbina, como fue el caso de la fotografía que les enseñé hace un tiempo, donde estaba un señor, un ingeniero, y atrás de él estaba un árbol de transmisión, y pues de un tamaño bien gigantesco, ¿no? El árbol. De hecho, hasta les dije, ese árbol es de los medianitos, hay más grandes, ¿sí? Bueno, pues el tamaño del árbol afecta la resistencia a la fatiga por la masa que tiene el elemento. Esas condiciones reducen la resistencia a la fatiga junto con otras que vamos a ver aquí ahorita. Entonces, el límite de resistencia a la fatiga, ingenieros, es reducido por condiciones ambientales, condiciones geométricas, ¿sí? Y condiciones de tamaño. Y vamos a considerar esas condiciones. Por el momento solamente vamos a tomar en cuenta 5 condiciones que pueden afectar la resistencia a la fatiga del material, pero puede ser que en el uso cotidiano existan más, ¿sale? Entonces, ahorita nada más les voy a hablar de 5 condiciones. Esas 5 condiciones las vamos a llamar como factor que reduce la resistencia a la fatiga. Y lo vamos a representar con la letra C mayúscula, ingenieros. ¿Sí? Con la letra C mayúscula, y el subíndice de la letra C nos va a indicar qué factor es el que estamos considerando para que pudiera reducir la resistencia a la fatiga de nuestro material. El valor teórico que obtuvimos de esas tablitas que les mostré anteriormente, ese es valor teórico. El valor real es el que se obtiene al multiplicar el valor teórico por los factores, como ven aquí, que reducen la resistencia a la fatiga real. Esto ya son condiciones reales. Entonces, el concepto, el resultado que se obtenga del producto del límite de resistencia a la fatiga que se obtiene de la gráfica que les mostré anteriormente o del criterio conservador que también les mostré, pues ese valor lo multiplican por los factores que reducen la resistencia a la fatiga y su resultado se le conoce como límite de resistencia a la fatiga real, o si estamos hablando de un cobre, bronce o aluminio, se le conoce como resistencia a la fatiga real, ya sea SF o SE. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Entonces, esta fórmula
nos va a dar ahora sí que el valor real de la resistencia a la fatiga que nosotros vamos a utilizar para el diseño de árboles de transmisión. Sabemos que un árbol de transmisión pues está sometido a cargas por fatiga y tenemos que usar estos factores. Si no estuviera sometida la pieza a fatiga, entonces los factores ya no se utilizan, ¿sale? Si ustedes van a diseñar la estructura de una máquina, la pura estructura, si es de una máquina, pero es la estructura, pues la estructura está en condiciones estáticas, ¿sí? Entonces ya no se consideran estos factores. Pero si vamos a utilizar una pieza rotativa que está sometido a cargas por fatiga constantes, entonces pues utilizamos estas fórmulas, ¿sale? Y vámonos con el primer factor. Vean, son 5 factores: factor de carga, factor de tamaño, factor de superficie, factor de temperatura y factor de confiabilidad, que multiplican al límite de la resistencia a la fatiga teórica, ¿sí? Entonces, pues para poder utilizar los valores, sustituir los valores en esta fórmula, pues primero lo que yo les recomiendo es que identifiquen la resistencia a la fatiga teórica o límite de resistencia a la fatiga teórica, que sería SE' o SF'. Primero identificarlo. ¿De dónde? Pues nos vamos a estas grafiquitas, si son aceros, y vean que esta grafiquita pues solamente se utiliza para un valor de un acero como máximo de 220 kilolibras sobre pulgada cuadrada en su resistencia última a la tensión. Se toma este dato como límite, nos da un valor mayor al concepto conservador de 0.5 de la resistencia última a la tensión. Nos da más materiales, como el de acero, obviamente. Esta gráfica no se utiliza para bronces, cobres y aluminios. Pónganlo como nota, no se utiliza para cobre, bronce y aluminio, solamente para aceros forjados, ¿sale? Y bueno, que los aceros forjados no sobrepasen del límite de resistencia última a la tensión de 220 kilolibras sobre pulgada cuadrada. O en el sistema internacional, pues nos dé un valor no mayor a 4,000, más o menos a 2,000 megapascales aproximadamente nos está dando ese dato, ¿sale? Entonces, bueno, con estos datos, ingenieros, se obtienen los factores, el valor teórico del límite de resistencia a la fatiga, y bueno, el real, pues vamos a multiplicarlo por estos factorcitos que reducen la resistencia a la fatiga. Quiero comentarles que los factores que reducen la resistencia a la fatiga, casi por lo regular, en su mayoría, como valor máximo es 1, el valor que vamos a usar, y de ahí van a reducirse los valores menores a 1. Quiere decir con esto que si ustedes multiplican cualquier cantidad con un valor menor a 1, ¿qué pasa? Voy a darles 100, multipliquen 100 por 1. ¿Cuánto nos da 100 por 1, ingeniero Alexis? Juan Alexis, ¿cuánto nos da 100 por 1? 100. 100. Ahora multiplicamos 100 por 1, 100. Si el factor fuera 1, no nos afecta a la resistencia del material. Pero si el valor fuera 0.9, y genera Nayeli, ¿cuánto es 100 por 0.9? No, 90. Vean que ya el 0.9, como es menor a 1, redujo la resistencia a la fatiga. Así va a pasar con todos los valores que consideremos del límite de resistencia a la fatiga. Ahora, si lo multiplicamos por 0.5, pues nos va a reducir más, ¿no? Si el valor es 0.5 o si se acerca más a un 0.5, pues es mayor, ¿no? Entonces, por eso los vamos a tomar en cuenta. Los valores van a ser como máximos 1 o menores a 1, ¿sale? Y vámonos con el siguiente caso. Vamos con el primer factor, que se le conoce como factor de carga. Recuerden, estamos con los factores que reducen la resistencia a la fatiga del material. Y el primero es por los efectos de carga. Y pues le voy a pedir al ingeniero Alexis Daniel que nos lea, por favor, la diapositiva, por favor. Nada más el puro texto. Sin la tablita que está abajo. No lo escuchamos, ingeniero. ¿Tiene problemas de audio? Pues creo que tiene problemas, ¿verdad? Ingeniera Daniela Morales, ¿nos quieres leer, por favor, el párrafo? Porque parece que Alexis tiene
problemas con su audio. Sí, profe, claro. Efectos de la carga. Las diferencias entre las pruebas axiales y de flexión giratoria en resistencia a la fatiga se describieron en la sección previa. Con base en ese estudio de pruebas de fatiga axial y de flexión, se define ahora un factor de carga, C, carga de reducción de la resistencia como factor de tipo de carga por fatiga. Hasta ahí está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, aquí, ingenieros, nosotros ya analizamos en sesiones pasadas qué tipo de cargas podría soportar una flecha o un árbol de transmisión. Recuerden que las cargas son cargas que producen flexión y dentro de, si nos vamos a ver la sección transversal del árbol de transmisión o flecha, pues dentro va a haber esfuerzos, esas cargas van a producir esfuerzos normales y esfuerzos cortantes por flexión, pero también puede ser que aparte de esas cargas que producen flexión, ustedes le agreguen cargas axiales, ¿sí? ¿Quién podría producir una carga axial en una flecha o un árbol de transmisión? Un engrane cónico o un engrane helicoidal. Podría producir cargas axiales. Entonces, bueno, vamos a ubicar, quiero que ubiquen. Estamos hablando, aquí creo que nos leyó la ingeniera Dani, nos dice que el factor por carga de resistencia a la fatiga se considera si las cargas, o sea, que están sometidas a la pieza, están produciendo cargas por fatiga. Y en un árbol de transmisión, ingenieros, ¿cuáles son las cargas que producen fatiga? Que vimos, que les mostré ya en las sesiones pasadas. ¿Qué tipo de cargas producen fatiga en el árbol de transmisión? Las de tensión y compresión producidas por una fuerza de flexión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las cargas por flexión, el árbol de transmisión, son las que van a tener de ley todas las flechas y todos los árboles que ustedes diseñen. Lo primerito que van a tener por fatiga es la flexión. ¿Por qué? Porque tiene cargas y aparte está girando la pieza y eso genera flexión por fatiga. Entonces, cuando en esos casos se considere un factor, pues el valor que dice aquí que el factor por carga, cuando solamente la carga sea por flexión, se le va a considerar el valor de 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, el valor de 1 no afecta a la resistencia del material. ¿Por qué? Y si dicen ustedes, pero ¿cómo si la flexión afecta? O sea, nos dimos cuenta que sí varía con el tiempo y reduce la resistencia a la fatiga del material. Sí lo altera, ingenieros, pero como las ecuaciones que usamos nosotros en el diseño de árboles ya contemplan esa condición, pues ya no vuelven a repetir aquí la falla, sino que le ponen simplemente que es 1 y ya no se meten más problemas. Si utilizaran un valor aquí menor de 1, entonces estaríamos repitiendo el análisis en el cual obtuvimos la ecuación para calcular el diámetro mínimo y pues nos darían valores que no, serían valores bastante conservadores y que estarían muy por debajo, muchísimo por debajo de los datos reales. Entonces, bueno, para el caso de la carga axial, yo les preguntaría, un engrane, yo les dije, cónico o helicoidal, produce cargas axiales. La pregunta es, ¿esas cargas axiales producen fatiga de un engrane cónico o helicoidal? ¿Me escuchan, ingenieros? Veo que se traba mucho, no sé, por eso les pregunto si me escuchan, ¿eh? ¿Me escuchan? Voy a apagar la cámara porque... Sí, se escucha, profe. Voy a apagar la cámara, ingenieros, porque se está trabando aquí mucho la señal, pero ustedes manténganse así como están, ¿sale? Ahora sí. Yo les pregunto, las fuerzas axiales que producen los engranes, ¿producen fatiga? ¿Sí o no, ingenieros? Pues sí, no, profe, por lo que dice ahí en la tablita, Vamos a identificar. que es 0.7. Ajá, vamos a ver si ese valor, o sea, si en los árboles flechas de transmisión de potencia mecánica, si contaran con engranes
Vamos a pensar si esos engranes por su carga generaría fatiga. Vamos a ver. ¿Cuándo decimos que una carga está sometida a fatiga? ¿Cuándo, ingenieros? ¿En qué casos? ¿En qué casos, ingenieros? ¿Sí me escuchan? Porque acá los veo que se está trabando la señal, ingenieros. Nada más me confirman. Más o menos, profe, yo no lo escuché. ¿No nos escucha? Bueno, el punto es, ¿en qué casos decimos que las cargas están por fatiga? ¿Cómo identificamos una carga por fatiga? Cuando la carga, ¿qué? ¿Cómo sabemos que la carga está en fatiga o produce fatiga? Cuando varía, exactamente, cuando varía, varían sus magnitudes de un valor mínimo de, por decir, de tensión a su valor máximo de tensión. Pero después de ese valor máximo de tensión, vuelve a disminuir a su valor mínimo de tensión y se convierte a un valor pues mayor de compresión. Cuando varían así, la carga está por fatiga. Ahora yo les pregunto, en el engrane, pues está aplicada una fuerza axial en un engrane cónico por la forma del engrane cónico. Esa carga está en tensión y compresión, cambia de tensión y compresión. Y varía su magnitud con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Pues puede que Ingenieros. sí, ¿no? Cuando aumenta o reduce la velocidad, ahí puede que está tensión o compresión, ¿no? Pero estamos hablando de la carga axial. La carga axial es una carga aplicada constante en los engranes. Prácticamente cuando ustedes echan, o sea, la carga axial, si el engrane no está funcionando, pues el valor es muy parecido a que esté funcionando, muy cercano. Pues prácticamente una carga axial en los engranes no varían en fracciones de tiempo, no varía con el tiempo, siempre va a estar manteniéndose constante en el engrane, ¿sí? Prácticamente. Entonces, las fuerzas axiales en los engranes no producen fatiga, ¿sí? Es para que se los comento porque vamos a ir identificando qué tipo de cargas producen fatiga, ingeniero, ¿sale? ¿Qué cargas producirían fatiga? Pues solamente que pues estuviéramos nosotros, esa carga axial, pues estuviéramos presentándola a un valor máximo, luego cambiarla a compresión y luego a tensión otra vez y a compresión. En un engrane su carga axial no se mantiene así, siempre es constante. Ya sea que siempre genere un empuje, ¿sí? Es lo que va a ser la carga axial, siempre se va a mantener constante, ¿sale? Entonces, en el caso de cargas axiales que producen los engranes, pues no son por fatiga. El factor de carga no se usaría en ese caso. Se tomaría la que produzca fatiga, y la que va a producir fatiga, yo les dije, por ley, en una flecha o en un árbol siempre va a haber por flexión, y el factor va a ser 1. Pero bueno, vamos al siguiente caso. ¿En qué casos la torsión generaría fatiga, ingenieros? Ya vimos la carga axial. En un engrane, pues no hay fatiga, pero si ustedes de repente la incrementan o la disminuyen, pues sí, pero en fracciones de tiempo, en un segundo ya la cambiaron mayor a menor. En el caso de la torsión, ¿en qué casos se produciría fatiga? Tal como nos dijo la ingeniero, ¿quién fue? Nayeli o Ana, que pues cuando hay un valor máximo, un valor mínimo de tensión y compresión es cuando hay fatiga. En el caso de la torsión, ¿en qué casos es cuando hay fatiga?
¿En qué casos, ingenieros? Puede ser igual cuando hay un torque máximo. Bueno, sí, cuando se llega a lo máximo que resiste el material. No, porque nosotros podemos someter al valor máximo de torque y no quiere decir que esté sometido a fatiga el material. ¿En qué consideraciones toman ustedes cuando la torsión está por fatiga? ¿En qué consideraciones, ingeniero? ¿No? ¿No dan? ¿Ingenieros? A ver, otra vez vuelvo a repetir. Una fuerza, ¿cuándo se considera cuando una fuerza está sometida a fatiga? ¿Me quieren repetir nuevamente? ¿Cuándo es cuando una fuerza está sometida a fatiga? Cuando hay compresión. Cuando hay tensión y compresión, ahora sí que en fracciones de segundo, ¿sí? No nada más cuando hay compresión, o sea, dependiendo. Si la compresión es constante, pues no hay fatiga, ¿sí? Si la tensión es constante, no hay fatiga. Entonces, lo que debe haber es una variación de fuerza de un valor mínimo a máximo de tensión y luego cambie a un valor mínimo igual de tensión y se invierta a compresiones cuando hay fatiga, ¿sí? Eso es en una fuerza. ¿Qué pasa con la torsión cuando hay fatiga? ¿En qué casos la torsión podría tener fatiga? ¿En qué casos, ingenieros? ¿En qué casos? No, tampoco. Tampoco sucede en esos casos. ¿En qué casos? O sea, vean otra vez, una carga otra vez, una carga ¿en qué condiciones decimos que está por fatiga? ¿En qué condiciones, ingenieros? Cuando varía sus magnitudes, ¿no? Entonces es cuando el torque también varía. Exactamente, cuando el torque también varía con respecto al tiempo, ingenieros. Cuando la magnitud del torque varía con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se dice que pues el torque está por fatiga. ¿En qué casos? Bueno, pues imagínense ustedes que aplican una torsión en una flecha o en un árbol y está trabajando, vamos a pensar, lo someten a 700 kilolibras sobre pulgada cuadrada en el sentido horario, ¿sale? Pero ahora, de repente, en un segundo que ustedes encendieron la máquina a 700 kilolibras sobre pulgada cuadrada, en ese mismo segundo cambian la carga en sentido opuesto. La misma torsión, pero en sentido opuesto. Y luego, en el mismo segundo, la vuelven a cambiar al sentido horario y luego al antihorario. Cuando sucede eso es que están sometiendo cargas por fatiga o torsión, más bien la torsión por fatiga. En esos casos, ingenieros. Entonces, aquí necesito yo que quede bien claro en qué momento estamos diciendo que las fuerzas por flexión, las fuerzas axiales y el par de torsión está por fatiga, ¿sí? Para que vayan ustedes identificando esos casos, ¿sí? Entonces, un ejemplo que ustedes me den cuando la torsión está por fatiga, ingenieros, en una máquina. Un ejemplo. Pues a lo ¿Podrías mejor,
Adelante, compañero. No, está bien, dilo tú. Ok, podría ser tal vez en el cambio de dirección en un vehículo, lo que es, digamos, hacia adelante y luego hacia atrás. Ajá, bueno, eso, muy bien, muy buen ejemplo que pones. Ese cambio de dirección se hace en segundos y luego, o sea, en segundos se está cambiando al revés y al derecho. Y es para todos la pregunta, ¿eh? Creo que sí toma algo de tiempo. Me parece que no es tan inmediato. O sea, en segundos ustedes, por ejemplo, digan, en un vehículo agarran y van para adelante, ¿no? Le ponen la primera. Y de repente agarran y en un segundo le ponen la reversa. ¿Así lo hacen? Y luego otra vez le pusieron la reversa y de repente, ¡ay! Otra vez le pongo la primera. Y luego le ponen la reversa otra vez. Si hacen eso, entonces el vehículo, la flecha de la transmisión está por fatiga. ¿Verdad que no está por fatiga? Porque no lo hacen en segundos. No cambian la torsión en fracciones de tiempo. ¿Cada cuándo cambian las velocidades de reversa y de frente? Prácticamente cuando está detenido el vehículo. Exactamente, está detenido el vehículo y no lo hacen constantemente, ¿no? Entonces la flecha no está sometida a fatiga. Pero, ¿qué caso? ¿Sí? Perdón, podría ser, no sé, en una máquina de coser. En una máquina de coser, ¿en qué forma? O sea, para que todos tengamos específico, ¿en qué punto? ¿En qué punto, ingeniera? En una máquina de coser. ¿No me escucha? ¿Ya me escucha? Ya, ahorita ya lo escuchamos. Ay. Pues no sé, yo hablaba un poquito del cambio de velocidad. Es que no recuerdo si es como que, pues de manera transversal. O sea, en esa parte de que... Pero en ese movimiento, ¿hacen cambios bruscos de tensión y compresión? ¿O de torsión positiva y torsión negativa? No, creo que no. No, ¿verdad? ¿En qué ejemplos yo les podría decir? Ahorita se me está ocurriendo, ahorita que ya habló la compañera en electrodomésticos. La lavadora de su casa, no sé no sé cómo se le llame, su aspa, o el rodillo que tiene, no sé si se mueva hacia un lado y luego de repente hacia el otro, luego hacia un lado y luego hacia el otro. No sé si eso suceda. Sí. ¿Se han observado eso? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues puede. Entonces, si eso se hace en cortos periodos de tiempo, puede suceder que haya una torsión por fatiga. Entonces, en el dado caso que suceda eso, tendrían que tomar el factor por fatiga torsional, ¿sí? Pero que sean pocos periodos de tiempo, cambie de positivo a negativo. Lo mismo sucedería con una fuerza axial que de repente sea por tensión y compresión, o una fuerza por flexión que esté rotando, ahora sí que genera esfuerzos por fatiga. En esos casos podríamos utilizar estos factores. Si la torsión es constante, pues entonces no se usa ese valor. Se toma como valor como automático que el factor fuera 1. Si la carga axial es constante, si no es por fatiga, pues se considera como si fuera 1. ¿Sí? Y en el caso de la flexión es el único caso donde pues la flexión por fatiga se toma el factor como 1, porque ya se está tomando en cuenta esas condiciones en las fórmulas, ¿sale? Entonces, bueno, de esta manera, ingenieros, ustedes van a identificar sus esfuerzos por fatiga y el factor por carga refiere a las cargas que están por fatiga. No son cargas estáticas, solamente las que tenga fatiga el material, ¿sale?
Vámonos con el siguiente factor. El siguiente factor es el factor de tamaño. Y pues aquí le voy a pedir al ingeniero Luis Eduardo que nos lea por favor el párrafo. Ahí está, creo que ya me escucha. Efectos del tamaño. Las muestras de prueba de las vigas giratoria y estática son pequeñas, 0.3 pulgadas de diámetro. Si la pieza es mayor que esa dimensión, se necesita aplicar un factor de tamaño de reducción de resistencia para considerar el hecho de que piezas más grandes fallan con menores esfuerzos. Ahí está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para el caso del factor por tamaño, ingenieros, se toma en cuenta porque hay veces que, bueno, en la prueba de la viga rotativa, donde se analizaron los esfuerzos por fatiga de un material, la resistencia a la fatiga del material, la prueba pues fue a una probeta que tenía un diámetro como máximo entre 8 milímetros a 10 milímetros de diámetro, o sea, una pieza muy pequeñita. Aparte, eran condiciones ideales porque la pieza estaba en un acabado espejo, su superficie era un acabado espejo, entonces, bueno, esas condiciones nos dan una propiedad mecánica de la resistencia a la fatiga que el factor por tamaño no los reduciría. ¿En qué casos? Bueno, me regreso al árbol de transmisión que se podría diseñar como fue el caso de la fotografía que les presenté al inicio de este tema, donde estaba un ingeniero y en la parte de atrás estaba un árbol de transmisión, ¿se acuerdan? Pues, de las dimensiones grandotas. De hecho, les dije, esos son de los medianitos. Entonces, cuando sus piezas son de ese tamaño, se considera un factor de tamaño, porque la pura masa del elemento genera flexión. Entonces, pues no es lo mismo un 10 milímetros de espesor de diámetro con respecto a lo mejor a 20 pulgadas de diámetro o a 40 pulgadas de diámetro o más. Entonces, se consideran factores de tamaño. Y la clasificación que nos da esta tablita que les estoy mostrando en pantalla, nos dice que cuando la pieza que están diseñando tiene un diámetro menor o igual a 3 milímetros o 8 milímetros, que fue la probeta que vimos, el factor de tamaño se consideraría como 1. Es para el único caso. Para casos reales que nos va a pasar a nosotros, no, vamos a diseñar árboles de transmisión que sean mayores a 8 milímetros o a 0.3 pulgadas. Y podemos diseñar árboles de transmisión que lleguen a 0.3 pulgadas o a un máximo de 10 pulgadas para el caso medio, ¿sí? Para los árboles de tamaño medio. Entonces, pues más o menos 10 pulgadas, ¿a cuánto equivaldría, ingenieros, en cuanto a milímetros? Déjenme ver, por aquí tengo mi transformador de unidades, pero si ustedes no los pueden identificar, ¿a cuánto equivaldría? 25.4, ¿no? A 25.4, exactamente, será 25.4 centímetros. Sería, ¿no, ingeniero? Ah, sí, perdón, sí. Sí, o sea, serían 254 milímetros aproximadamente. O sea, estamos hablando en centímetros a 25.4. Entonces, cuando su árbol o flecha que vayan a diseñar esté dentro de ese rango de diámetros, pues el factor de tamaño se obtiene con esta formulita que está aquí. Y para eso lo que vamos a hacer nosotros es proponer un diámetro. Cuando veamos el ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo cómo proponer diámetros. Bueno, les voy a dar unos parámetros, pero eso lo aprendemos más cuando estamos en la práctica. Cuando ya hagamos el cálculo, yo les voy a enseñar cómo, ¿ok? Entonces, bueno, para el caso, esto es en el sistema inglés, en el sistema internacional, vean que también estamos las medidas en milímetros, pero si en el dado caso que ustedes vayan a usar árboles de transmisión o flechas mayores a 10 pulgadas, entonces el factor de tamaño va a ser 0.6, ¿sale? Ya. Sí, ingenieros. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, entonces, ingenieros, acuérdense, el tamaño de la pieza importa
del árbol de transmisión aquí importa y se tendrían que agregar estos factores. Se tendrá que proponer entre diámetros de 0.3 a 0.10 un valor para considerar un factor de tamaño, y ya para valores mayores ya seguros 0.6, ¿ok? Y vean que si ustedes multiplican cualquier valor por 0.6 se reduce mucho la resistencia a la fatiga del material, ¿vale? Vamos al siguiente factor, que sería los efectos de superficie, acabado superficial. El factor por superficie, ¿sale? Y pues bueno, ahora vamos a pedirle que aquí nos falta la ingeniera Andrea. Ingeniera Andrea, ¿nos quieres leer los párrafos, por favor? Efectos de la superficie. Los acabados rugosos disminuyen la resistencia a la fatiga debido a la introducción de concentraciones de esfuerzos y/o por la alteración de las propiedades físicas de la capa superficial. Una superficie forjada es áspera y descarburada, en tanto que los niveles de carbono bajos debilitan la superficie donde los esfuerzos suelen ser más altos. El factor de superficie de reducción de la resistencia es necesario para tomar en cuenta tales diferencias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, vean, ingenieras, que el acabado superficial, o sea, superficies rugosas, producen muchos efectos en el material y reducen la resistencia a la fatiga del material. Entre menos áspera sea la superficie, pues mayor va a soportar esa capacidad de esfuerzo, ¿no? Entonces, para poder identificar un valor que, dependiendo del acabado que tengamos, genere un concentrador de esfuerzo, lo vamos a determinar con la fórmula que ustedes ven ahí, donde, bueno, para empezar, el factor de acabado superficial o factor de superficie se representa con la letra mayúscula subíndice C, perdón, letra mayúscula C, subíndice sub, ¿sí? La fórmula que ustedes ven ahí, ingenieros, donde dice que el factor de superficie es igual a una constante A multiplicada por la resistencia última del material elevado a un exponente B, va a depender aquí, ingenieros, estos datos, pues del tipo de material que vamos a estar trabajando. Entonces, vean las tablitas que están abajo. La primera tablita que está en la parte izquierda, esa tablita nos identifica el tipo de acabado superficial. Los primeros datos, vean, el valor de A, que tiene la fórmula de arriba, lo podemos obtener de estas tablas. Y depende mucho el valor de A, el tipo de acabado que le van a dar a la pieza. El primer acabado que tiene aquí, inclusive, bueno, yo se los puse del otro lado, pero el primer acabado, que es ground, habla del esmerilado. ¿Se acuerdan que el esmerilado se los platiqué en la tablita que vimos para determinar la resistencia a la fatiga teórica? Que el esmerilado es como si fuera un lijado, ¿sí? Es como un lijado que le dan a la superficie. Si ustedes le van a dar ese tipo de acabado, el valor de A va a valer, para sustituirlo en la fórmula de arriba, va a valer 1.58. Y su exponente B, pues va a valer el valor de menos 0.085. Déjenme ver, sí, 0.85. ¿Sale? Aquí lo ponemos un poquito más, más grande aquí. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Pero estos valores son para el sistema internacional. Si ustedes quieren trabajar el sistema inglés, vayan a la segunda sección de esta tablita y aquí nos da los valores para el sistema inglés y nos dice que son kilolibras sobre pulgada cuadrada. Aquí nos dice, no son libras sobre pulgada cuadrada, son kilolibras. Entonces, si su valor es un esmerilado, pues el esmerilado es de 1.34, la constante A la sustituyen acá en la ecuación, y el valor de B, pues sería menos 0.085, ¿ok? Entonces, vean, si su acabado es un maquinado o rolado en caliente, ya vieron aquí, maquinado o rolado en caliente, pues en el sistema inglés es 2.7A, que sustituiríamos aquí. La resistencia última del material, pues es una propiedad mecánica, y el otro exponente, pues sería 0.265 negativo. Posteriormente ya dice rolado en caliente o forjado, tal como se forjó, ¿no?
Entonces, estos valores, ingenieros, se obtienen de esta tablita y se sustituyen en la ecuación de acá arriba. Si ustedes quieren estos datos en el sistema, bueno, en español, pues ya aquí los tienen acá al lado, ¿sale? Aquí los tienen, ¿sale? Entonces, se pueden obtener con esta fórmula y pues va a depender de su superficie, ¿ok? Entonces, si por lo regular vamos a estar en maquinado o en esmerilado, entre esos dos datos, por lo regular. El esmerilado va a ser un trabajo más costoso, donde a lo mejor se requiera o mayor resistencia del material o se requiera, pues debido para poder colocar los elementos sobre esa pieza, pues se va a requerir ese tipo de acabado. No es muy común, no es una práctica muy común esmerilado, a menos que sean condiciones más específicas. Casi por lo regular son maquinados, ¿sale? Y bueno, otro dato del mismo tipo de acabado superficial, ingenieros, lo podemos ver con esta tablita. Sí, en esta tablita, si ustedes quieren conocer el factor de superficie o de acabado superficial, necesitarían conocer el tipo de, pues, de acabado que le van a hacer. Por ejemplo, si va a ser forjado, si va a ser rolado en caliente, si va a ser maquinado, si va a ser un esmerilado fino o pulido comercial, o inclusive es un pulido espejo. Entonces, conociendo la resistencia última del material en esas condiciones, pueden obtener los factores de acabado superficial. Cualquiera de las dos tablas que utilicen, pues es válida, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta con esto, ingenieros. ¿No? Vámonos al siguiente factor, que es el factor por temperatura, ¿ok? Se representa con la letra C, subíndice temp o temperatura, y vamos a identificar en qué casos se puede tomar en cuenta. Ingeniero, ¿nos quieres ayudar, ingeniero Darien, Antonio, por favor, con la lectura? Sí, profesor. ¿Me escucha? Lo escuchamos. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, sí, los escuchamos. Ah, ok. Temperatura. Se han propuesto varias fórmulas de aproximación para considerar la resolución del límite de resistencia a la fatiga a temperaturas moderadamente altas. Se define entonces un factor de temperatura que es Ctem. Shigley and Mitchell sugieren el siguiente, que es para temperaturas menores o iguales que 450 grados Celsius o 840 grados Fahrenheit. Este factor de temperatura va a ser igual a 1. Para temperaturas que sean mayores a 450 pero menores a 550 grados Celsius, va a ser de 1 menos 0.0058 multiplicado por la temperatura menos 450. Y para temperaturas que sean de 840 grados Fahrenheit, bueno, que sean mayores a 840 grados Fahrenheit, pero menor o iguales a 1020 grados Fahrenheit, debe de ser 1 menos 0.0032 multiplicando a T por 840. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, ingenieros, este factor por temperatura se utiliza en las condiciones donde la pieza que van a ustedes a usar, en el uso, en el propio uso, pueda producirse una temperatura muy alta, ¿sí? Para el caso de temperaturas por debajo de los 450 grados Celsius, en la cual motor de combustión interna, en los cigüeñales, ¿sí? Se diseñan porque
Sí, profe, creo que se le está cortando porque casi no se le entiende nada de lo que dijo.